Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos y amigas. Una semana más con todos ustedes y con nuestro amigo José María Guillén. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola José María. Ya saben que él es nuestro psicólogo naturópata y el que nos asiste e informa en estos programas. Hoy hablamos de un tema muy conocido por desgracia, muy hablado por muchos, pero no profundizado. La depresión, ¿verdad José María? Exactamente. Parece una cosa banal a veces, pero realmente hay varios tipos y ahí nos vas a contar. Cuéntame. Bien, evidentemente las personas tenemos emociones distintas y algunas emociones como la tristeza, pero son emociones naturales. ¿Eh? Sí, No es que sea mala, es natural. no, es natural. Lo que ocurre como muchas otras cosas es que si se acentúa o crece mucho y durante mucho tiempo, entonces puede traer unas consecuencias negativas. Y entonces, pues bueno, esta tristeza se puede convertir en depresión. O sea, es el problema Y, que se cronifique, sí, ¿no? entonces la depresión, bueno, no, simplemente que aumenta su cantidad, ¿no? Su influencia. Que se cronifique quiere decir que pasan pues un mes, 2 meses, 3 meses y no se arregla y los defectos van En siendo cada vez aumento. más sólidos, más permanentes y afectan luego a lo que es la vida de la persona, la relación. ¿Eh? Entonces, en principio, también incluso se evalúa pues, por tiempos, según el tiempo que llevas, se considera que es una depresión un poco pues, aguda, y luego la crónica, cuando ya pasa de unos meses, y luego está también el nivel, que puede convertirse en una depresión severa. Entonces, ahí pues van creciendo los inconvenientes. ¿Eh? Los problemas. Y ahí es cuando hay que acudir a un terapeuta, a un psicólogo, a un especialista que nos ayude, porque la gente se cree que puede salir solo de las depresiones. Sí, esto es lo que vamos a intentar desarrollar durante Ujú. el programa, para que las personas que puedan estar sufriendo este tipo de problemas, pues puedan más o menos tener la idea clara de que es muy bueno buscar soporte, aunque quizás parezca que no tiene mucha importancia. La depresión es un tema muy, muy importante. Sí. Entonces, evidentemente, si no se resuelve un problema, hay que ir a buscar apoyo, consejo, orientación para solucionarlo. Para salir de ello, porque la gente acostumbra a veces, sobre todo los que no hemos sufrido depresiones, a banalizar de que eso no es nada. Y realmente es una enfermedad, está tratada como tal. La depresión es una Exactamente, enfermedad es una que, enfermedad. que hay que cuidar y que hay que salir de ella y hay que buscar apoyos, como estás diciendo. Sí, exactamente, y por varias razones. Porque primero porque es una enfermedad, pero quiere decir que por sí misma provoca ya sufrimientos, provoca, pues, por ejemplo, aquí tenemos pues un poco una lista de lo que suele ocurrir, ¿no? Ujú. Por ejemplo, pues, eh, puede tener, por ejemplo, una persona pérdida de interés por la mayoría de actividades diarias, puede tener una disminución o un aumento importante del apetito, puede tener, por ejemplo, insomnio o sueño excesivo, puede tener, por ejemplo, agitación, como por ejemplo frotarse las manos o lentitud de movimientos, puede tener cansancio inexplicable o pérdida de energía, puede tener indecisión o una capacidad disminuida para pensar o para concentrarse, incluso pueden tener pensamientos recurrentes de muerte, de abandono o de suicidio. Ahí es un gran Y problema. sí, aquí es importante, vamos A a ir por entrar, partes, ya vamos a vamos pararnos en a cada hablar uno. muy, muy, muy seriamente de lo que es la depresión, Mm. porque, tal como dice, puede también contemplar el suicidio y tal. Las estadísticas, pues, dicen que un 20% de las depresiones se cronifican Ujú. y pueden llegar a ser depresiones severas. Y entonces, dentro de las depresiones severas, un 15% se suicidan. Y es mucho, ¿no? Es Exactamente, es mucho, ¿no? muchísimo Mucho, importante. mucho. Y además, no solamente esto, sino que estadísticamente,
La depresión es la primera causa de muerte externa, o sea, aparte de lo que podrían muertes ser naturales. muertes o de ataques de corazón, problemas cardiovasculares, el suicidio es la primera causa de muerte externa. Y entonces, claro, pues se requiere realmente una atención Estoy importante. pensando, y el nivel de suicidios va por países, ¿no? Hay países que son más propensos a ellos, o porque son zonas, por ejemplo, en las partes nórdicas, como que son países fríos, de más aislamiento, de menos contacto personal con los vecinos, esta gente entra en depresiones y en suicidios, sobre todo en los Exactamente. inviernos. Estadísticamente les falta el sol, por ejemplo. Exacto, la energía del Falta sol. el sol y el sol es un gran regenerador del cerebro, del estado de ánimo, de la serotonina, de los neurotransmisores y todo. Claro, Entonces, es muy necesario tomar el sol, es vitamina exactamente. y es un antidepresivo natural. Y luego también están, por ejemplo, maneras de pensar. O Mm, sea, hay pueblos o naciones que tienen una forma de pensar muy, como muy fría también. mm. Y entonces, cuanto más fría es la manera de pensar, cuando hay un problema que aparentemente no hay una salida y que la persona pues está en un compromiso que representa que ha fracasado, Ajá, entre la sociedad como en Japón, por entonces ejemplo, no afronta ese fracaso o bien no busca salidas soluciones. y entonces pues es el todo o nada, pues El todo o nada, eso que te salvaje. digo, en Japón es lo que Sí, acostumbran a hacer esta gente, sí, porque son gente que tiene unas normas muy rígidas sí, con la sociedad, el honor, por ejemplo, y el exacto. fallar ante la sociedad y en su honor les provoca un suicidio. Sí, por ejemplo, también se ve que hay más depresión en mujeres Mm. que en hombres. ¿Y eso? Bien, pues aquí posiblemente pueden haber unas diferencias de género, Ujú. pero sobre todo de educación, de comportamiento y tal. Hormonal, ¿qué piensas? Bueno, hay de todo, pero Mm. no. Estamos hablando más bien de un problema de causa emocional. Ujú, Siempre pueden haber causas biofísicas ujú. en la cual pues, puede haber un desfase o una influencia, pero eso más bien es una consecuencia, no una Vale. causa, normalmente. Entonces, eh, la mujer, por la educación que ha recibido o la Mm. cultura en la que se ha movido en los últimos años, igual que el hombre, que ha habido un estereotipo machista Sí. que afortunadamente ya se está reduciendo y se está igualando todo, digamos que la mujer podía quejarse, podía expresarse que estoy mal, podía Mm. ser O sea, así. podía Y pedir ayuda. entonces, claro, yo esto lo digo porque cuando me licencié, hice un posgrado de psicopatología clínica, pues hicimos un estudio. Y entonces, pues se vio como, en parte, esto de quejarse, de poder decir, bueno, yo tengo depresión o tengo esto y tal, actúa en parte como una válvula de escape, como Mm, una válvula homeostática en mm. que de alguna manera es como una olla a presión, imagínate, Sí. que abres la válvula y Ujú, entonces la olla no explota. ujú. En cambio, el estereotipo masculino no tenía que Mantener el aguantarse. tipo. Piensa que hace años decían, los hombres no lloran, Exacto, ¿vale? exacto. Bien, pero entonces, ¿qué ocurre? Pues que el hombre no acepta, no se queja tanto, Ujú. no... No expresa, no Y muestra, entonces no cuando muestra. tiene un problema que no veo una salida, pues va el todo por el todo y para pam. Sí. Entonces es... Pero bueno, esto son casos distintos. De No, esa, no, no sé para hacer un arreglo universal con esto, no, simplemente no, es una no. observación de lo que ocurre, pero claro, ocurren muchísimos casos diferentes. Exacto. Incluso también, por ejemplo, se ve como hay colectivos profesionales Mm. que tienen más tendencia a la depresión, como puede ser, por ejemplo, el colectivo sanitario. Sí, es lo que contaba con José María antes de abrir cámara, el hecho de que hemos leído en prensa
que muchos sanitarios que han estado aguantando esta crisis del COVID desde el principio hasta el momento actual han pasado por varias fases, como puede ser la ansiedad, como puede ser la depresión, pero muchos no, espero que no sean demasiados porque no he leído el número, pero un gran porcentaje ha ido al suicidio. ¿Cómo se tiene que encontrar esa persona que ha estado al servicio a lo mejor 24 horas durante muchos días seguidos de desesperado para llegar a esto? Bien. Cuando es una persona que ama la vida y que ha jurado salvar vidas y no es capaz de salvar Sí, la suya. sí, evidentemente, tal como he dicho, cuando hay una depresión severa, pues estadísticamente se ve como el 15% pues, pueden llegar al suicidio. Lógicamente, pues si en el colectivo hay más depresión, pues lógicamente habrá más suicidio. Lógicamente el problema de la COVID ha aumentado los problemas de depresión en toda la sociedad y lógicamente un colectivo como el sanitario que ha tenido y tiene que aguantar todavía muchas presiones, Sí, digamos, un trabajo en condiciones precarias. precario, reducido, y entonces, pues lógicamente el esfuerzo es sobrehumano y claro, pues se pueden fatigar. Pero afortunadamente también tengo que decir que son personas que tienen, la mayoría son muy vocacionales, Sí, tienen una gran, un servicio, o sea, orientación al un servicio, servicio de público, entrega sí. y tal, y entonces esto también les ayuda a resistir mucho más. Bueno, O sea, lo que pasa es que hablamos de resistencia, pero el problema es que para mí no tenía que haberse permitido, entre comillas, ni uno nunca, pero ni uno en este campo, porque las personas que están más rodeadas de médicos son ellos, porque están en el mismo colectivo, y que ningún compañero se haya dado cuenta de que mi compañero está al borde de esa problemática y llega al punto del suicidio, y que ese compañero no haya sido capaz de pedir ayuda al que tiene al lado, que es médico, y que seguro que puede acceder a un psicólogo o a un psiquiatra que le eche una mano. Es que no ha tenido tiempo de pensar en él por la presión del trabajo. Bueno, es complejo. Ciertamente, cuando vemos a alguien que pueda tener síntomas o demostrar Tendencia. señales de que está contemplando el suicidio, hay que ayudarlo, hay que empujarlo un poco a que busque ayuda, Pero hay hay que gente que lo animarlo y tal. enmascara, que lo esconde también, que no Porque se las nota. posibilidades reales de que suceda Son. o sea, efectivas. Pero bueno, yo creo que en este caso que tú planteas no debe ser bien así, sino que evidentemente si algún compañero ve que estás mal, yo me imagino que sí se mueven, que sí te ayudan y tal. Lo que ocurre es que a veces la fuerza de la depresión, la fuerza de la desesperación puede ser mayor que todo. Y Que toda la entonces, asistencia. sí, o sea, incluso la persona a veces por orgullo o por no molestar a nadie o por no, o simplemente lo lleva en silencio. Sí, Y sí, sí, sí. claro, Y puede enmascararlo y claro, puede encubrirlo y puede ser claro, una persona eficiente durante claro, las 24 horas de servicio, claro. pero después en su casa se Sí, derrumba. pero no dudes de que entre compañeros No, no, si no lo hay dudo. absoluto interés, Sí. absoluta solidaridad y absoluto apoyo. No, no, sí, en eso estoy Esto, completamente de acuerdo, que hay apoyo, pero que yo me pregunto es que los compañeros no se han dado cuenta, porque el estrés que ellos llevan en el servicio y el estrés que el otro lleva no ha dado el momento de tomarse el café, mirarte al compañero a la cara y escuchar sus palabras o alguna queja que te indique que está a punto de cometer un error. bien, porque a veces hay como digamos un optimismo innato en el sentido de que, bueno, ya conoces a la persona, sabes que es una persona luchadora, sabes que es una persona normalmente optimista y tal, y no llegas a A pensar pensar en ello. que pueda llegar a esto. O sea, Claro. es, digamos, por un exceso de confianza. Sí. Esto ocurre, porque se lleva, a veces es muy secreto, no lo Guardado. dices y entonces de repente la sorpresa es mayúscula. Pero imagínate que además de esto que acontece, la gente que llega a este punto y a este paso son personas silenciosas, personas que no lo cuentan. En cambio, hay personas que amenazan con el suicidio para llamar la atención y no tienen intención de suicidarse. Claro, este sería otro tema. Otro tema. Hay personas que son, digamos, incluso están bajo el influjo de la toxicidad física, mental, química,
o problemas, y entonces se han acostumbrado pues, a hacer, digamos, un poco como de chantaje emocional. Exacto. Entonces, pues bueno, eso ocurre. Ujú. Y son personas que normalmente son más bien cobardes, es decir, que Sí. lo hacen pero no llegan a culminarlo. Mm. ¿Sí? O que lo Lo intentan y les sale utilizan. mal porque la Lo, cobardía los echa para lo que atrás. pasa es que alguna vez se les puede ir de las manos y entonces les ocurre. Ocurre, pero Aún a aparte su pesar, porque a lo mejor no querían no aquello, quería. simplemente querían influir En sobre el otra entorno, en persona el entorno. para conseguir Ya. algo. Pero yo tengo, he vivido varias historias y una que recuerdo a nivel hospitalario, nos encontramos con una persona que estaba ingresada que había tenido un accidente de tren, pero el problema apareció que este señor lo salvaron en extremis, una persona que estaba en el andén, porque él se iba a lanzar y la persona que se dio cuenta lo arrastró y eso sí, el tren se llevó un brazo, ¿vale? Pues te puedo contar que esta persona estaba allí y no era capaz de ser consciente de lo que él había hecho. O sea, él solo recordaba que su mujer lavaba los platos, él estaba viendo el telediario, él se levantó, se puso el abrigo y bajó a la estación de trenes. A partir de ahí no sabe ni por qué hizo este gesto ni qué aconteció. Evidentemente. ¿Qué pasa en esta mente? Son los casos extremos. ¿Pero qué pasa en esta mente? Que no sabe cuando se levanta, se pone el abrigo, ni siquiera que tiene intenciones de ir al tren, pero sus pasos le llevan y que después se intentaba lanzar y no se acuerda de nada. O sea, no tiene un motivo real. Él decía que no tenía ningún motivo para hacer eso. Bueno, Decía. es lo que decía, pero evidentemente pudiera haber, en estos casos puntuales ya he dicho que no todo se puede universalizar. Hay casos concretos en los que se produce, pues se puede producir un problema pues, a nivel cerebral, en que haya una desconexión, una falta de neurotransmisores, De riego. Tenemos dos hemisferios en el cerebro, puede haber una desconexión. Bueno, igual que en un momento dado pues podemos olvidar, por ejemplo, incluso el dolor. Hay personas que, por ejemplo, tienen dolor, un dolor muy extremo, y entonces puede llegar un momento en que el cerebro se desconecta de ese dolor. Sí, porque no aguanta más. Entonces la persona pues no es consciente ya de ese dolor. Entonces pues, se pueden producir desconexiones muy importantes, pero evidentemente esta persona ya debería tener en mente previamente la idea de esto. Quizás hay lo que se llama el mimetismo, o sea que por eso cuando se ven las telenoticias o noticias, se ve que alguien ha hecho tal cosa, normalmente ocurre que luego varias personas imitan aquello que han visto. Sí, por eso mismo no se habla del tema, se ha prohibido hacerlo noticia, el tema, para no aducir a la gente a que lo haga, claro, y para no crear un protagonismo en ese momento. Exacto. Pero esto queda en el inconsciente, en el subconsciente de la persona. Y entonces si hay una persona pues, que tiene unos problemas, esa persona no es feliz, está deprimido, y en un momento dado, como decía yo, es un hombre, no ve opciones, no se queja, pues quizás en un momento dado lleva una desesperación dentro que no la manifiesta. Y llega a ese punto. Y en un momento dado se desconecta y pasa algo. Pero bueno, estos son hechos puntuales. De hecho, me gustaría salir del tema ya digamos, del suicidio. Y entremos en la depresión, ¿vale? Que es bastante complejo. Me gustaría ser más positivo, porque precisamente de lo que se trata es de prevenir, de conocer, de mirar más, digamos, de una manera más natural a ese problema, para entenderlo y para hacer más prevención. Sí. Bien. Entonces, digamos que muchas veces ocurre que convive la ansiedad con la depresión. Que son dos cosas distintas. Es una de las cosas que sucede más porque de ansiedad hay mucha. Entonces, son los mecanismos adaptativos desde el cuerpo, de la mente, en tanto en cuanto duren un tiempo limitado. Como he dicho antes, todo lo que se exceda en el tiempo o en la intensidad puede provocar problemas indeseados. Claro. Bueno, entonces,
la mayor parte de las personas, o sea, o mucha gente que tienen, digamos, problemas un poco que no son que sean problemas suyos, sino que vienen dados por la educación, por la cultura, por problemas financieros, laborales, emocionales, conyugales, De etc. todo tipo. Porque estamos rodeados de problemas, Siempre. ¿vale? Entonces, bueno, esas personas, muchas han desarrollado, digamos, la ansiedad, el comportamiento ansioso, que esto de algo que ya hablamos en un Sí. vídeo anterior. Sí. Entonces es, digamos, un estado de vigilancia, de estar en guardia permanente, de dar vuelta a todo, intentando tenerlo todo controlado, Son etc. personas exigentes. Sí. Exigentes con Entonces, todo. esto, digamos, es un derroche de energía. Continuado, Vale. sí, sí. Entonces, cuando esta persona, algo de lo que controla, algo que intenta controlar, algo que es importante, lo pierde o se muere o no ve una solución, entonces se deprime. Claro. ¿Bien? Vale. Cuando hay la ansiedad hay un exceso, digamos, un derroche de energía, mientras que luego la depresión es lo contrario, es un ahorro de energía. Ajá, o sea, se Claro. meten en este punto para ahorrar Sí. energía. Por eso te decía al principio, cuando hablaba de las mujeres que podían, Sobrellevarla. en general, de quejarse más, pues podían más o menos escaparse un poco de la presión, ¿no? Exacto. Sacar la válvula de la olla. Claro. En cambio, el hombre, pues en general, pues no tanto. Tiene que mantener el tipo estático. Claro. Entonces, pues bueno, pues cuando digamos que este estado de ahorro energético que produce la depresión, pues de alguna manera también está inducido a la supervivencia. Ujú. Porque claro, si una persona está permanentemente ansiosa y tal, y luego encima le pasa algo que la deprime, o sea que algo malo, pues le podría coger rápidamente un ataque al corazón, le podría coger un síncope, ¿vale? Entonces, hay ese mecanismo que entonces la depresión dice, para. Hibernamos, es como hibernar, ¿no? Sí. Pero con el objetivo de calmarte, meditar la situación, darte cuenta de que Busquemos siempre salidas. cuando se pierde algo, luego pues hay otras cosas para hacer, que la vida sigue, y entonces pues poco a poco vas recuperándote. Eso es, por ejemplo, cuando ocurre un proceso de duelo. Exacto. Proceso de duelo, lógicamente se te muere alguien importante, alguien querido, es absolutamente lógico, natural y razonable que sientas tristeza, incluso un poco de depresión temporal. Pero luego tienes que ir superando ese duelo y tienes que ir recuperando los ánimos. José María, seguimos porque hemos hecho un alto. Me fui a buscar algo para tapar porque nuestro jardín hoy hace fresquito, ¿eh? Estamos aquí al aire libre y el fresquito se nota. Muy bien. Así que es lo que contabas, ¿no? O sea, que tener que mantener siempre... Además, hay una cosa que pensar. Al hombre es el cazador, el que provee. Y esto ya es una carga que viene de siglos, marcando al hombre como el luchador, aunque sean las mujeres unas grandes luchadoras, pero ahí los han codificado para alimentar la familia, para buscar el sustento, y ya eso es una sobrecarga. Claro, todo esto está cambiando afortunadamente, ya se va igualando, Sí. y de ahí que muchas enfermedades que antes eran más privativas de los hombres, pues ya se están igualando con la mujer. Pues porque la mujer, pues afortunadamente también afrontado socialmente y tal, pues ya ha recuperado más independencia, más autonomía, más capacidad, y se ha igualado. Aún falta mucho para igualar, pero bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que algunos de estos trastornos de enfermedades que se derivan de costumbres, de cultura, de todo, pues también se van igualando. Claro. Claro, porque la mujer ha llegado a entrar en el mundo laboral, con lo cual vive las mismas presiones que el hombre, o dependiendo de cómo está formulado su entorno familiar, tiene muchas responsabilidades, aunque los hombres ahora están colaborando mucho en casa, mucho en ser papás, en cuidar a sus hijos y en trabajar, ¿no? Ahí es donde se está buscando este equilibrio. Eso está muy bien.
Sí, y lo que es importante también, claro, esto ocurre que, claro, ella es una luchadora nata, la mujer en general, Sí, digamos, sí, una luchadora nata, entonces, pues, tiene que sobrevivir, tiene que exacto. resistir y tal. Y por eso, pues, hay, bueno, como has dicho, más problemas de depresión en mujeres que se Mm, quejan, pero es como una manera de ir aguantando voy porque aguantando. no tiran la toalla Mm, y tal. Entonces, bueno, decíamos pues que la depresión sería pues un poco un trastorno adaptativo que se debe superar en un corto periodo de tiempo. ujú. Si no se hace así, entonces pues se va agravando, se puede cronificar y puede llegar a ser una depresión severa, que ahí es cuando ya vienen los problemas gordos. Exacto. Bien, entonces, eh, por ejemplo, antes hemos hablado de los países más, Nórdicos, sí, que tienen menos sol y tal, y esto pues les sume en una mayor depresión. Sí, sí. depresión, tristeza y Sí. tal. Entonces, Después, también, por ejemplo, lo que es la sociabilidad, las relaciones sociales y tal, también es muy importante, y tanto. porque cuando una persona pues está deprimida y se aísla en su casa, la depresión se va a mantener y va Aumentar. a subir. Una persona deprimida necesita salir, necesita relacionarse, Ujú. necesita el apoyo de la familia, de amigos, De todo. de psicólogos, de lo que haga falta. Y no puede encerrarse, porque si no... Y claro, aquí ocurre algo un poco, digamos, perverso, ¿no? Por ejemplo, Perverso. sí, porque la persona me viene, por ejemplo, en consulta a una persona con depresión, ¿no? Ujú. Y le digo esto, que es bueno que salgas, Mm, necesitas salir, no. Pero automáticamente dice, es que no salgo porque no tengo ganas. ya. Sí, claro. Es que es un A ver, círculo. es que, digamos, las ganas, no esperes a tener ganas para salir porque estás No, deprimido y por tanto no tienes no ganas. tendrás ganas. Las Exacto. ganas van a venir luego, es decir, Exacto. tú sal sin ganas Mm. y luego al salir te irás recuperando, pero no esperes a hacer algo por tener ganas porque esto va a ser difícil. Y tanto. Vas a ir recuperando y te vas a ir remontando en realidad, ¿no? Exacto. O sea, es como cuando te rascas un momento la piel y te empiezas a rascar, al final te pica. Ay, es que no me picaba, fue por casualidad que me empecé a tocar y al final me empezó a picar. Pues esto es lo mismo, fue por casualidad que empecé a salir y al final me empezó a gustar y al final me siento feliz de haber salido. Exactamente. Es un circo de provocación, Sí. ¿no? Y se lo tiene uno que coger como un reto. O sea, me voy a imponer, oye, no tengo ganas de salir, pero hoy voy a salir 10 minutos, aunque sea a buscar el pan. No voy a que me vayan a buscar el pan, sino que voy a bajar. En ese trayecto voy a encontrar a la señora Josefa que me va a decir buenos días con una sonrisa. Me va a sentar bien esos buenos días. Claro. Y yo voy a devolver esos buenos días, aunque sean obligatorios, pero voy a ser cortés y lo voy a hacer. Y también me voy a sentir bien. Son pequeños actos que harán el trabajo. Es importante que la persona se mueva y, por ejemplo, si puede salir a correr, a Mm, caminar y mm, tal, es estupendo mm. porque el ejercicio físico pues también ayuda muchísimo pues a la generación de neurotransmisores Exacto. porque, por ejemplo, también se ha visto si una persona no duerme bien, Mm. el insomnio y tal, eso también aumenta la depresión. Así, porque se van tan cansados. Sí, bueno, eso por una parte, pero por otra parte, normalmente cuando no se duerme bien es porque la persona acostumbra a tener ansiedad, tiene nerviosismo, ¿vale? Ujú. Y entonces pues no duerme bien. Y al no dormir bien se encontrará cansado y durante el día estará cansado, no tendrá ganas de hacer nada y tal. Entonces dormir bien es Es importante. fundamental. Pero claro, si no duermes bien tienes que preguntarte por qué no duermes bien, ir a buscar la causa e intentar corregirlo. Si hay ansiedad o hay preocupaciones, tal, lógicamente pues mirad de buscar las estrategias adecuadas para que la persona pueda gestionar mejor estas preocupaciones, estos nervios o esta ansiedad que está ahí latente y que Sí. es como un círculo vicioso. Hay gente que se va a la cama y en vez de decir voy a descansar, empieza a revisar su día, lo que ha hecho,
lo que tengo que hacer mañana, lo que no sé qué. Y yo cuando me explican esto les digo, oiga, la agenda es para algo. Usted apúntese todo lo que tiene que hacer mañana en una agenda y lo pone ahí y se olvida de lo que tiene que hacer mañana. Cuando abra la agenda se acordará, pero el ir a la cama lo que hará, si estoy pensando para arriba y para abajo, a ver, esto lo he hecho bien, no, lo he hecho mal, esto tenía que haberlo hecho así. Si un caso, hágalo antes, unas horas antes de ir a la cama y ya está. Y después siga usted con apuntar en la agenda lo que voy a hacer mañana y no repase en la cama lo que voy a hacer mañana, porque estoy perdiendo tiempo de un sueño, me estoy desprogramando. Bueno, aparte de que llenas la cabeza de preocupaciones, Exacto. de pensamientos que no toca tenerlos ahora, toca descansar. Cuando vas a la cama, Es para el eso, para único descansar. objetivo es dormir y descansar, de manera que cuando te acuestas, pues das gracias por todo lo vivido, pides que a la mañana siguiente, pues el Sigamos mundo te adelante. obsequie con nuevas oportunidades de vivir y tal, Claro. de ser feliz, pero nada más, dejar la mente en blanco. Entonces, bueno, hay ayudas, por ejemplo, si por ejemplo lo que cuesta de conciliar el sueño, pues puede ser aconsejable la melatonina Sí. o la melatonina, ¿vale? Mm. Y claro, de hecho, date cuenta que la melatonina está relacionada con la serotonina, porque son precursores. Bueno, sí. La serotonina es, digamos, el neurotransmisor más importante en lo que es el estado de ánimo. Entonces, cuando por ejemplo hay depresión, normalmente hay un problema con la serotonina, hay un déficit de serotonina. De ahí que acostumbran a dar un fármaco Sí. que hace pues, una recaptación de la serotonina. Entonces, aquí podríamos entrar en otro tema importante, que ya sería un poco, entrar un poco en lo que yo explico en el libro El quinto cerebro. Por ejemplo, está el tema del omega 3. El omega 3 se ha comprobado, y además la APA, la Asociación de Psiquiatría Americana, que es la máxima autoridad mundial en psiquiatría, aconseja dar omega 3 para casos de depresión, ansiedad, esquizofrenia, dislexia, Alzheimer, todo, para todo lo que son trastornos mentales. Lo que pasa es que en este país la psiquiatría no utiliza, por norma, no utiliza esto, a pesar de que está aconsejado prevenir o complementar la medicación. Exacto. Entonces, por ejemplo, hay muchísimas investigaciones, muchas. No se trata de porque como que es un suplemento, esto es algo pseudocientífico. Pues no. No, es absolutamente científico, contrastado con centenares de investigaciones. Entonces, es algo que se puede complementar incluso con la medicación. Sí, claro. Porque, por ejemplo, hubo un estudio que a mí me gusta mucho porque es muy significativo, que cogieron personas con depresión severa, las dividieron en 3 grupos, a una le dieron fluoxetina, a otra le dieron omega 3, pero en concreto el EPA, el EPA, que es uno de los omega 3, que es más específico para la depresión, porque luego está el DHA, pero tiene otra polaridad distinta. Exacto. Bien, entonces al segundo grupo les dieron EPA, y al tercer grupo les dieron fluoxetina más EPA, la omega 3. Bien, al cabo de 2 meses midieron cómo estaban los niveles de depresión y vieron que el grupo que había tomado la fluoxetina había mejorado un 50%. Bien. El grupo que había tomado el omega 3, el EPA, había mejorado un 56%. Y el grupo que había tomado ambas cosas había mejorado un 81%. O sea que es complementario total. Evidentemente, pues se ve ahí un resultado. Claro. Entonces, esto es importante. Es importante pues porque ves que tenemos recursos y hay más cosas, pero evidentemente no tenemos que descuidar la parte emocional que de alguna manera suele ser la raíz. Otro tema importante
que aquí en el libro trato yo como, digamos, el segundo y el cuarto cerebro, que serían los que están en el intestino. ¿Correcto? El intestino, bien. En el intestino es donde se produce la mayor parte de la serotonina. Ujú. ¿Eh? Porque antiguamente se pensaba pues, que estaba en el cerebro, No. lógicamente. Sí, Sin embargo, sí, sí. desde que sabemos que todo nuestro cuerpo es un gran cerebro, o que tenemos otras zonas, como son los intestinos, que pueden actuar como un cerebro, no es que lo sean, sino que pueden actuar Sí, como porque un tienen cerebro células como el porque cerebro. pueden influir en el comportamiento de las personas Ujú. o pueden influir en el propio cerebro porque hay, digamos, una comunicación bidireccional cerebro-intestino. Pues Ujú. bien, pues en el intestino tenemos esta mayor gran parte de serotonina. Entonces, claro, pues es muy importante la salud intestinal. Por supuesto, para tener buenas serotoninas, si no, no, si Claro, no se nos pierde. claro. Incluso, digamos que el cuarto cerebro, que sería este cerebro formado por, digamos, digamos, por la microbiota, por el microbioma, Ujú. se ha visto pues también en investigaciones como algunos parásitos pueden alterar nuestro comportamiento y pueden provocar depresión. Sí, O porque... sea, hay un debate científico en Ujú. si la depresión puede alterar La microbiota la microbiota intestinal o la o si microbiota. la microbiota intestinal afecta. Pero lo que está claro y se ha comprobado ya desde el punto de vista de la psiconeuroinmunología, que es un tema que trataremos en el siguiente vídeo, Capítulo. pues se ha comprobado que es bidireccional. Sí. El eje cerebro-intestino es Va bidireccional unido. y además, digamos, el segundo cerebro, que sería la parte nerviosa del intestino, que es, digamos, la parte de cubierta, ¿vale? Mm. Que es muy rica en nervios, neuronas, neurotransmisores. También pues influye, está en contacto Ujú. bidireccional con el cuarto cerebro, que sería la microbiota intestinal, que como dijimos en el programa anterior, están separados, aunque comparten el mismo espacio, Sí. están separados porque lo que es nuestro tiene nuestro ADN, mientras que lo que es de fuera, lo que es un huésped, Claro. tiene otro ADN distinto. Y vamos a llevarnos Por bien, ¿no? eso son, Vamos a llevarnos no, bien. o sea, primero se ponían todos juntos dentro del segundo cerebro, Sí. pero ahora ya se puede poner segundo y cuarto cerebro porque son independientes. Independientes. ¿Ya? Bueno, esto es interesante. Se nos va el tiempo y lo que te quiero preguntar, diferenciemos a las personas cuando hablamos de depresión exógena y endógena. José María, retomando esa pregunta, ¿qué me cuentas? ¿Qué diferencia hay entre una depresión exógena y endógena? Bien, digamos que si fuera endógena, lógicamente pues hay que buscar ayudas endógenas. Ujú. Tenemos, digamos, estos recursos naturales o incluso farmacológicos en el caso de que sean absolutamente imprescindibles, pero durante el mínimo de tiempo posible. Ya, o sea, las Siempre. endógenas son No, la no, que traen externo, la que viene de externo, claro. ¿no? Entonces, por la parte, pero sería la parte endógena, sería que, bueno, perdón, quiero decir, la parte endógena sería, digamos, esta parte más bien bioquímica, Ujú. pero al mismo tiempo también puede ser emocional. Entonces, emocionalmente, pues hay que tratar, digamos, de buscar, utilizar los recursos emocionales, psicológicos que tenemos bueno, con un tratamiento, con apoyo psicológico se puede superar. Luego, exógeno, una depresión exógena, bueno, pues yo diría que no es que sea exógena, más bien porque, por ejemplo, claro, son causas ambientales que te pueden poner Provocar. en situación de mayor vulnerabilidad. Pero yo diría que la parte endógena, lo que tú puedes hacer, puede ser superior a todo lo de fuera. Muy bien. Porque a veces la gente no entiende las diferencias entre una cosa y la otra. Simplemente podríamos seguir mucho más, pero el reloj no permite.
Así que hoy nos quedamos en este punto, que fue dar esta información, estas pinceladas sobre un tema muy importante que es la depresión y que tú conoces muy bien como terapeuta y como psicólogo y que puedes ayudar a buscar esos recursos de forma natural y ahí estás para ayudar. Por lo tanto, te toca a ti dirigirte a la gente y decir, Bueno, pues podéis ver mi web josemariaguillén.com y ahí podéis entrar en contacto conmigo. Yo por mi parte encantado de ayudaros. Simplemente animaros a buscar ayuda exacto. porque es importante. Exacto, antes de dar cualquier paso o hundirse más en esta depresión, intentar razonar y quereros más y buscar esa salida y esa ayuda. Por lo tanto, hasta aquí hemos llegado hoy con ese tema tan importante que no podíamos llevar horas explicando muchos casos y variaciones, pero creo que lo importante es que seáis conscientes de que la depresión es un trabajo a hacer, es algo serio, es una enfermedad y como tal tenéis que buscar a un psicólogo o a un terapeuta que os ayude a buscar esas soluciones, ¿sí? Efectivamente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy, nos vamos a despedir y os proponemos otros temas interesantes. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego. Hasta pronto.